Ahora, lo que ocurre es cuando nos volvemos más caros en dólares, es que exportamos menos, importamos más. Si uno exporta menos, importa más y empieza a tener déficit en eso, quiere decir que uno está consumiendo más cosas de las que está produciendo. ¿Sí? Entonces acá voy a introducir el segundo de los superávit gemelos, que se llama superávit de cuenta corriente. Superávit de cuenta corriente mide si una sociedad, no ya el Estado, si una sociedad como un todo, consume por encima de lo que produce. Si una sociedad tiene déficit de cuenta corriente, alguien le está bancando una parte de su estándar de vida año tras año. ¿Por qué es importante? Igual que con el superávit fiscal, si yo dependo para mi estándar de vida actual de que alguien me preste el dinero para comprar las cosas y mañana no me quieren prestar más el dinero, y esto es otros países que prestan el dinero, otras sociedades, tengo que ajustar. Tengo que dramáticamente bajar mi estándar de vida. Por eso es tan importante tener superávit en los dos lados, sobre todo para un país chico que está sujeto a lo que ocurre en el resto del mundo. Este es el eje del superávit fiscal, o del resultado fiscal. Acá es superávit, acá es déficit. Este es el eje del superávit o déficit en cuenta corriente. Acá estoy en superávit, acá en déficit. El mundo ideal es el cuadrante noreste. Es el cuadrante en el que estuvo Argentina en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Bárbaro. Empezamos a tener déficit fiscal 2009, 2010, 2011 y el año que viene vamos a tener déficit de cuenta corriente. Entonces lo que eran superávit gemelos se fueron y ahora son déficit gemelos. Entonces nos agarramos toda la cabeza. ¿Tenemos déficit? No. ¿Es grave? No. ¿Por qué? Porque es poco. ¿Sí? Fíjense, nuestro superávit fiscal todavía es bajo, lo podemos financiar. Nuestro déficit de cuenta corriente, perdón, déficit fiscal es bajo, déficit de cuenta corriente también es bajo. Cuando Argentina explotó en el año 2001, estamos nosotros acá, estaba acá y acá. ¿Sí? Donde está el asiento más o menos. Es decir, para tener una crisis nos tenemos que sentar acá. Estamos lejos. Y si acomodamos algunas cosas, estamos tranquilamente lejos. Pero lo malo es que hemos dilapidado estos colchones para cuando el mundo se sacude en algún lugar. Se discute si enfriar o no enfriar la economía. Yo creo que enfriar es un mal término tomado del inglés, porque como nosotros vivimos la Antártida del 2001, enfriar suena horrible, sobre todo para los políticos. Quizá convendría hablar de refrigerar la economía como si fuera un motor. Porque la velocidad a la que un auto puede ir, viniendo, por ejemplo, de Buenos Aires a Rosario, depende de la calidad del auto. ¿Sí? ¿Es un auto bueno? ¿Es un auto malo? ¿Es un auto viejo? ¿Es un auto nuevo? ¿Está en buen estado o no está en buen estado? De la capacidad del que conduce el auto, del estado de la ruta, que es el mundo, y del dinero que uno tiene, que es el combustible. Ustedes saben que cuando se están quedando sin combustible y no tienen plata, tienen que ir a 90 para gastar lo menos posible. Si el auto no está bien, la carretera anda mal, y yo lo que hago es, y no tengo dinero, y tengo poca nafta, y le meto a fondo, me voy a quedar sin plata, o sin nafta, o voy a empezar a sobrecalentar el motor. Sobrecalentar el motor equivale, en el léxico de los economistas, con este momento, en este mundo de economías normales, para decirlo de alguna manera, donde no se financian los déficits fiscales emitiendo, equivale a empezar a tener inflación. Enfriar la economía, lo entiendo yo de esta manera, o lo puedo entender de otra, que es, si ustedes tuvieran que atravesar Rosario, ¿sí?, desde las 0 hasta las 24 horas, a pie, es decir, desde el alba hasta la noche, en la oscuridad y en la luz, y tienen que atravesar todos los barrios de Rosario, uno por uno, pueden elegir cuándo correr y cuándo moderar sus fuerzas. Yo prefiero moderar mis fuerzas y ver cómo están las cosas y disfrutarlas cuando hay luz y el barrio es lindo, y correr cuando mi seguridad corre peligro. Eso es enfriar la economía y guardar las fuerzas para otro momento. Nosotros hemos gastado las fuerzas como si ese otro momento no fuera a llegar, y lamentablemente, por cómo está el mundo, ese contexto va a llegar. Tenemos menos colchones. ¿Es grave? Insisto, no es grave. ¿Sí? Se pueden recomponer,
no hay nada de esto que sea crítico, pero tenemos menos colchones para lo que viene en el mundo, y la verdad que lo que viene en el mundo es complejo. Ahora estamos hablando de la nueva crisis que está teniendo lugar, y el primer elemento a recordar es que no es una nueva crisis, esta es la misma crisis que explotó en agosto del 2007 con las hipotecas subprime, solo que está en una etapa distinta, en una fase distinta. La primera etapa fue fácil. Los bancos empezaron a invertir en cosas que no valían, ¿sí? Y de un día para otro nos dimos cuenta de que no valían. Entonces, en el activo de los bancos hay algo que no sirve para nada. Si sos un depositante y tu banco gastó tu plata en algo que no vale, te asustás y la sacás. Y si tu banco lidia con otro banco y vas a hacer una transacción, no sabés, por ejemplo, si vas a exportar, si el otro banco va a tener la plata para pagarte. Y se produce parálisis financiera. Y el mundo financiero o el sistema financiero, nos guste o no, es lo que va lubricando el mundo real. A veces de más, a veces en la medida justa, pero eso es lo que va haciendo. Cuando se paraliza el mundo financiero, se empieza a paralizar lo otro. Entonces lo primero que vivimos fue un pánico financiero, caída de Lehman Brothers. Peor momento, resulta que el banco que tengo del otro lado, que es grande, puede dejar de existir de la noche a la mañana. Entonces, en ese pánico, todas las medidas que uno podía ver, mejor, todas las mediciones de distintas cosas, de la actividad industrial, de la actividad productiva, de los índices bursátiles, de los índices de bonos, del comercio internacional, eran calcadas de lo que había sido la Gran Depresión para el mundo. Y obviamente todos nos asustamos mucho. Y lo que pasó es que los estados, los bancos centrales y los gobiernos reaccionaron, emitieron dinero y gastaron. Pero aún así, la primera etapa, como eso tarda en ponerse en funcionamiento, la segunda etapa, fue que ese pánico financiero empezó a tener impacto en la economía real. Yo era una empresa que necesitaba mayor capital de trabajo, me lo negaron. Inclusive me sacaron capital de trabajo. Fui a pedir un redescuento porque no tenía capital de trabajo y me dijeron, ni loco. Y además tenía que devolver una deuda grande porque había hecho una inversión en la planta y me dijeron, no te la doy. General Motors. ¿Sí? Entonces empiezan a caer, la economía real empieza a caer. Cuando cae la economía real, cae la recaudación y aumenta el desempleo. Y eso fue lo que pasó en todo el mundo desarrollado. Fíjense, por ejemplo, que Estados Unidos y Europa todavía están 10% por debajo de lo que deberían estar en niveles de de crecimiento si no hubieran tenido la crisis. Pero pasa lo siguiente, recaudo menos porque la economía crece menos y gasto más. ¿En qué? En rescatar a los bancos, en rescatar empresas grandes y en rescatar a la gente. ¿Cómo se rescata a la gente? Le doy un seguro de desempleo, hago un plan de obra pública para darle empleo. Eso implica que gasto más. Y si gasto más y la economía cae y recaudo menos, empieza a tener déficit. Y si el déficit es muy grande, la acumulación de deuda se acelera a un ritmo tal que de golpe el que me estaba prestando dice, me parece que no vas a poder pagar. No, pero me llamo Grecia, no me importa. Y me parece que tu vecino tampoco puede pagar. ¿Cómo se llama tu vecino? Italia, no me importa. Y le dejo de prestar, o le presto más caro. Y entonces entramos en una tercera etapa, que empieza a haber riesgos soberanos. Riesgos soberanos, hay riesgo de que países que nunca nos hubiéramos imaginado entren en default. Y el gran problema de esto es que, como esto lo tienen los bancos, si los países dejan de pagar, los bancos vuelven a tener problemas y volvemos al punto 1. Y volvemos al nivel de pánico financiero. Entonces, si alguien me dice, estuvimos 4 años, desde agosto de 2007 a la fecha, con el mundo convulsionado, ¿qué te hace pensar que no vas a tener otros 4 años? Yo digo, nada, creo que vas a tener otros 4 años del mundo convulsionado. Entonces, el problema que tienen las economías en Europa, ¿sí?, tiene bastante que ver con lo que nos pasó a nosotros en los 90. El Estado gasta mucho y tiene déficit fiscal, y la sociedad consume por encima de sus posibilidades y tiene déficit de cuenta corriente. Entonces, miren cómo fue la película de Europa. En el 95, casi todos los países tenían déficit fiscal, algunos tenían déficit de cuenta corriente, pero no todos. Y empezaron a ordenar sus cuentas fiscales para entrar en el euro, y entraron en el euro. Y de golpe un país chiquito como Portugal
había entrado en el euro y tenía el riesgo alemán. Y era Alemania. Entonces los mercados dijeron, ¿sí que estás asociada con Alemania? Sí. ¿Así que tenés euros? Sí. Te voy a prestar en euros y a tasa muy baja. Y entonces los griegos empezaron a vivir por encima de sus posibilidades y se empezaron a ir para abajo, todos. Para abajo y para la derecha. Y ahí están hoy. ¿Sí? Estos países en amarillo son lo que los mercados hoy llaman PIIGS. En Wall Street es muy hábil para poner nombres. Piensen, por ejemplo, que venden hipotecas subprime. Subprime quiere decir un poquito por debajo de lo mejor, y era una basura. PIIGS, que quiere decir cerdos en inglés, son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. ¿Sí? Están ahí abajo. No se dejen engañar por el cambio de escala. Argentina, en esta escala que habíamos diseñado acá, estaba acá. ¿Sí? Quiere decir que si yo hubiera utilizado la escala de Argentina, los PIIGS están en el piso de abajo. Argentina en el 2001 estaba en la silla, los PIIGS están donde estoy yo, pero 3 metros más abajo. Entonces uno dice, ¿está mal Argentina? No, por favor, miren cómo está el mundo. Pero entonces estos países, fíjense, estos dos, que son Grecia y Portugal, el 10% de todo lo que gastan por año, el 10% de toda la economía, supongamos que el Estado gasta 30 puntos del PBI, 1/3 de todo lo que gasta el Estado se lo está prestando a alguien. 1/3 de todo lo que gasta el Estado se los presta a alguien. Y esta economía, una décima parte, 10% del estándar de vida que tiene hoy, se lo está financiando otro país. Y ahora le están diciendo, no te voy a financiar ni a vos Estado, ni a vos país, ergo ajusta. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué empezaron a gastar mucho más de lo que realmente podían producir? Y el tema está relacionado con la convertibilidad para nosotros, con Brasil en años de la convertibilidad, y en el caso de ellos con Alemania. Esto que ustedes tienen acá es el costo de un trabajador promedio ajustado por lo que produce. A mí no me preocupa si el costo del trabajador pasa de 100 a 150, si pasó de producir 100 a 300. Entonces tengo que ajustar lo que me cuesta cada trabajador en promedio por lo que produce ese trabajador. Y esto es lo que pasó en la historia del euro, desde el 2000. En Alemania, eso se mantuvo relativamente constante, pero fíjense lo que pasó en Irlanda, o lo que pasó en Grecia, o lo que pasó en Italia, o lo que pasó, esto es Francia, ¿sí? O lo que pasó en España. Son 30% más caros en promedio para producir que lo que eran respecto de su competidor, que es Alemania, a principio del euro. ¿Qué hace esto? Que produzcan menos. Pero como les presta el mercado, consumen. ¿Consumen igual o consumen más? ¿Cómo que consumen más? Sí, en Irlanda, por ejemplo, hay algo que se llamaba préstamos Cayenne. ¿Qué era un préstamo Cayenne? Iba un taxista y decía, me quiero comprar mi casa. ¿Cuánto vale su casa? 1.000.000 de euros. Perfecto. ¿No quiere 1.100.000 euros? Dice, ¿para qué? Y de paso cambia el taxi y se compra un Porsche Cayenne. No es chiste. Grecia e Irlanda tenían más ventas de Porsche Cayenne por habitantes que Alemania. El parque automotor de Irlanda, hasta antes de la crisis, tenía la mitad de años que el parque automotor de Alemania. Entonces pasaba algo raro, que es, los irlandeses dejan de producir, compran autos que exporta Alemania, y como no tienen dinero para pagar, los bancos alemanes le prestan dinero a los bancos irlandeses para que le presten a la gente y compren autos alemanes. Insostenible. ¿Y cuál es el problema de fondo acá? El problema del fondo se llama tipo de cambio, el problema de fondo se llama euro. Piensen ustedes lo siguiente. El tipo de cambio lo podemos ver de distintas maneras, definirlo desde la manera técnica que se les ocurra, pero hay una definición que a mí me gusta mucho más y que es el tipo de cambio es la manera de adecuar nuestra idiosincrasia para competir con el mundo. Entonces, ¿en qué? Vamos de vuelta. Imaginen que en lugar de 40 millones de argentinos, fuéramos 400 millones de japoneses viviendo en la Argentina. Digo, ¿cómo seríamos? Más petizos, el pelo más negro, pero seríamos más ordenados, nuestros gobiernos serían más organizados,
serían menos corruptos, consumiríamos mucho menos, seríamos más frugales, ahorraríamos más, destinaríamos más a investigación y desarrollo y exportaríamos a todos lados del mundo. De todo. Nuestra moneda sería la más fuerte de todo el planeta. Este argentino japonés o argentino de ojos rasgados iría a Suiza y los Rolex le parecerían baratos. Iría a Alemania y los Mercedes-Benz le parecerían regalados. Tendríamos la moneda más fuerte del mundo. Pero claro, nosotros no somos japoneses. Entonces, para adecuar nuestra idiosincrasia, bueno, tenemos el tipo de cambio que tenemos. No vamos a ir a Suiza a comprar cosas baratas. Nunca. Nunca. Pero vivimos de otra manera. Entonces, el tipo de cambio es nuestra manera, es el mecanismo por el cual uno adapta cómo uno es para poder competir con el mundo y poder tener cierta estabilidad a través del tiempo. Eso quiere decir que para que los griegos vivan como alemanes, tendrían que ser alemanes. Si los griegos van a producir con el costo de los alemanes, tienen que producir como alemanes. Y yo les puedo asegurar, habiendo estado en Grecia hace poco, entrevistándome con sindicatos, con ex funcionarios, con empresarios, que son iguales a nosotros, no son alemanes. Los alemanes trataron de que los griegos fueran alemanes. No ahora, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la ocuparon, no les funcionó. Ahora tampoco. Entonces, es imposible que eso ocurra y es una crisis que va a continuar. El problema de fondo es otro. El problema de fondo es cómo no producimos de esta manera, nos endeudamos para vivir, nos endeudamos a un ritmo extremadamente elevado y de eso es lo que tenemos que salir. Fíjense en la siguiente tabla. No quiero profundizar demasiado, pero el concepto es sencillo. Todo lo rojo es malo, todo lo negro es más o menos, todo lo amarillo es intermedio. Pero no me interesa tanto todo el tablero rojo, sino que me interesan estas dos líneas. ¿Sí? Esta es la deuda pública por habitante y esta es la deuda privada por habitante. La deuda pública por habitante, si la deuda pública me la renuevan como Estados Unidos al 2% a 10 años, no tengo problema. Hasta que alguien se canse de renovármela. Pero si no me la renuevan, como en el caso de Grecia, la tengo que pagar. Entonces digo, ¿cuánto debe un griego? Acá está Grecia. Digo, la deuda pública, si la tengo que dividir por habitante para que paguen impuestos para pagar la deuda, son $46.000 por habitante. ¿Sí? Son $184.000 por familia. Cada familia griega tendría que pagar $184.000 de deuda pública. En nuestro caso es 14.000. ¿Sí? La famosa deuda pública o la deuda externa, a veces mal denominada, es casi 12 veces menos que en Grecia. Y además cada griego debe, en promedio, no piensen en sus casas si tienen un crédito hipotecario, cada griego en promedio debe $20.000 más. Quiere decir que cada familia tipo debe $80.000 más. Quiere decir que cada familia en Grecia debe $264.000. ¿Cómo lo van a pagar? No lo van a pagar. Obviamente que lo que le dice todo el mundo es, che, muchachos, ustedes tienen que ajustar. ¿Por qué? Porque estaban viviendo como reyes, y es cierto, el 80% de los griegos es dueño de una casa, el 55% es dueño de 2 casas. Viven bien, pero ya no van a poder vivir así. Entonces, los griegos van a ajustar. Pero el que les prestó irresponsablemente para que ellos gasten irresponsablemente también va a ajustar, y eso ya se llama cesación de pagos o default. Y ese es el mundo que va a venir. Y Europa ahora, 5 minutos, Europa ahora tiene problemas para resolver esto. ¿Por qué? Porque las pocas soluciones que uno encuentra para paliar la parte financiera son relativamente inviables desde el punto de vista político. Hay que decirle a los alemanes, que en realidad tienen un subsidio oculto muy grande, que rescaten a los griegos. ¿Por qué tienen un subsidio oculto los alemanes? Porque si Grecia tuviera su tipo de cambio, dracmas, y los alemanes tuvieran los marcos alemanes serían muy, pero muy fuertes y les costaría mucho exportar. Pero como los metieron a todos en la misma bolsa, el tipo de cambio es el promedio, a los alemanes les es muy fácil exportar. ¿Exportar dónde? Bueno, al resto de Europa, donde como exportan y ganan plata, les financian los productos. ¿Y cuál es el problema que tiene Europa como concepción en este sentido?
el tipo de cambio en Santiago del Estero y en Santa Fe, si fueran provincias independientes, sería distinto, porque Santiago del Estero necesita, no sé, un tipo de cambio de 10 pesos por dólar, y por ahí Santa Fe, con la producción agrícola que tiene, necesita uno de 2,5 por dólar. ¿Sí? Pero tienen el mismo porque son parte del mismo país. Pero con una diferencia, al santiagueño nadie le prometió nunca que iba a vivir como un santafesino o como un porteño. Y a los griegos y a los portugueses les prometieron que iban a vivir como alemanes. Y eso no va a ocurrir. Y como si esto fuera poco, hay 3 etapas: la etapa financiera de la crisis, la etapa real de la crisis, la etapa soberana. Y cuando escribí el año pasado Economía 3D, dije que iba a haber una tercera etapa y que esa etapa es la crisis intergeneracional. ¿Por qué? Porque a todos estos jóvenes que hay hoy dando vueltas les prometieron un estándar de vida que no se va a cumplir, porque va a haber que hacer ajuste. ¿Sí? Y van a protestar como están protestando. Y además de eso, si entramos en una crisis en donde vuelve a estar en juego lo financiero y volvemos a rescatar el sistema financiero, van a protestar mucho más. En España el desempleo es 22%, entre los jóvenes es 44%. Estoy hablando de gente de menos de 30 años, 1 de cada 2 no puede encontrar trabajo. Si ustedes vieron las imágenes de quemas y saqueos en Londres el desempleo, en Inglaterra el desempleo es 10%, entre los jóvenes es 20%, entre los musulmanes y negros con menor capacitación es del 50%. Y les dicen que el futuro va a ser peor. Yo dije que esto iba a ser como una suerte de mayo francés, pero dado vuelta. El mayo francés era una generación ahita, plena de estado de bienestar, que decía: quiero que me democraticen las decisiones. Si me van a construir una casa pública, edificios o viviendas públicas, quiero decidir cómo van a ser, de qué color van a estar pintadas. Si hubiera una universidad, que es gratuita, quiero decidir cómo es el plan de estudios. Ahora es una generación que es al revés. Va a protestar contra el statu quo porque la promesa implícita que tuvieron no va a estar. Y no va a estar. Y este es el mundo en el que nos va a tocar vivir. Entonces, ¿cómo está Argentina? Argentina está en una situación en donde tenemos un poco más de vulnerabilidad, tenemos menos colchones, la economía ya se venía cansando y nos toca un mundo más complejo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo primero es recordar que cuando uno mira ese cuadrante, ¿sí? No estamos sentados como en el 2001 acá, sino que estamos todavía en la pantalla de PowerPoint. Entonces nuestra economía no tiene un perfil crítico. No nos tenemos que asustar. Viene el 2001, no viene nada de eso. Primero, tranquilos. Lo que sí es donde hay que tener cuidado es que cada vez depende más de dinámicas ajenas, depende del mundo, depende de qué es lo que pase con el planeta, cómo eso nos repercuta. Y además de eso depende después de qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por el mundo y por nuestra propia dinámica, un crecimiento que es más difícil de sostener. Veníamos tratando de crecer incentivando el consumo, y eso no es posible siempre. Nosotros los economistas hablamos siempre de economía fiscal, economía monetaria. Hay una sola manera de crecer. Crecer es que haya más por habitante. Hay más por habitante cuando hay más gente trabajando. Imagínense, por ejemplo, que la mujer se incorpora al mercado laboral, entonces tenés la misma población, más gente trabajando, se produce más por habitante. Y la otra es que la gente que esté trabajando tenga mejores máquinas. ¿Produce más por habitante? No hay otra manera. La economía fiscal y monetaria ajustan las señales solamente para que ese escenario se dé. Si las uso mal, ese escenario no se da y no invertimos. Si las uso bien, invertimos. Punto. Si yo creo o hago entender, sobre todo en una economía como la Argentina, que inventamos un montón de técnicas financieras y fiscales para crecer, eso no puede ser nunca a largo plazo. Yo no puedo crecer inyectando dinero, retirándolo, el mismo dinero, inyectando dinero, retirándolo. Es raro, es como si yo les dijera: miren cómo levito. Me tiro fuerte de los cordones. Y entonces me dice: pero no seas payaso, ¿cómo vas a levitar tirándote fuerte de los cordones si es tu propio peso? Esto es igual. Es igual. Solo se puede hacer en el corto plazo cuando esos recursos